himno, cántico espiritual a nuestro Dios. Salmo 31. En ti, oh Señor, he confiado. Cántelo con fe, con confianza en el Señor. En ti, oh Señor, he confiado. Amén. Cantemos al Señor este hermoso Salmo 31. En ti, oh Señor, he confiado, no vea confusión, dame liberación, inclina tu oído, sea librado, cerro para cubrirme, plaza para salvarme, mi roca tú eres mi castillo, por tu nombre me harás, guiarme caminarás, de la red que me han escondido, me habrás tú sacado, tú eres mi refugio, mi espíritu te encomiendo, me has dado libertad, Jehová Dios de verdad. Yo aborrezco al humano, quien vanidad espera, mi alma al Señor aguarda. Me gozaré en tu fiel clemencia, tendré alegría yo, pues viste mi aflicción. Mi alma consiste en la angustia, y al pueblo me entregaste, anchuras me sacaste. Oh Jehová, estoy en angustia, apiádate de mí, del dolor consumí, mi cuerpo y alma y aun mi vista, gasta el dolor mi vida, mis años se expiran, toda mi fuerza he caído por mi iniquidad, mis huesos en verdad sean totalmente consumidos, todos me desvanecen, los que me ven me huyen. Cuán muerto he sido olvidado, cuál vaso roto fui, mucha calumnia oí, miedo alrededor ha habido, y contra mí consultan, a matarme planean. Mas yo, Jehová, en ti confío, y que eres mi Dios, en tu mano estoy yo. Líbrame de mano de impío, soy tu siervo y me postro, que brille en mí tu rostro. Sálvame, Dios, por tu clemencia, no tenga confusión, te invoque en contrición, sea a los impíos la vergüenza,
Salmo 31 nos dice cómo sufrió nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la angustia, cómo nuestro Señor encomendó su espíritu a Dios Padre, y todo por redimirnos a nosotros por su bendita sangre. Bueno, amados en el Señor, vamos a seguir con el libro de Zacarías. Y por favor le invito a que me acompañe a Zacarías capítulo 11. Libro de Zacarías, capítulo 11. Continuaremos ya con la segunda parte de lo que es el buen pastor y el pastor insensato. A medida que lo vaya encontrando, los que puedan ponerse de pie, por favor, pónganse de pie para que leamos todos juntos, con voz clara, con reverencia, con devoción, esta porción de las Sagradas Escrituras. Zacarías capítulo 11, versículo 4 al 17. Por favor, leamos todos juntos en el nombre del Señor. Así dice el Señor mi Dios: apacienta las ovejas destinadas para la matanza. Los que las compran las matan y salen sin ser castigados. Y el que las vende dice: bendito sea el Señor, porque me he enriquecido. Y ni sus propios pastores se compadecen de ellas. Pues yo no me compadeceré más de los habitantes de la tierra, declara el Señor, sino que haré que los hombres caigan cada uno en manos de otros y en manos de su rey. Y ellos herirán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté, pues, las ovejas destinadas para la matanza, esto es, los afligidos del rebaño. Y tomé para mí 2 callados. A uno lo llamé gracia, y al otro lo llamé unión. Y apacenté las ovejas. Destruí a los 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos, y su alma también se cansó de mí. Entonces dije: no los apacentaré más. La que ha de morir, que muera, y la que ha de ser destruida, que sea destruida. Y las que queden, cómanse la carne unas a otras. Tomé mi callado gracia y lo quebré para romper el pacto que yo había hecho con todos los pueblos. En aquel mismo día fue roto el pacto. Así los afligidos del rebaño que me observaban conocieron que era la palabra del Señor. Y les dije: si les parece bien, denme mi paga, y si no, déjenla. Y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Entonces el Señor me dijo: arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 monedas de plata y las arrojé al alfarero en casa del Señor. Y quebré mi segundo callado, unión, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y el Señor me dijo: toma otra vez los aperos de un pastor insensato, porque yo voy a levantar en la tierra un pastor que no se preocupará de la que perece, ni buscará a la descarriada, ni curará a la herida, ni sustentará a la fuerte, sino que comerá la carne de la engordada y arrancará sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el rebaño! Caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. Amén. Oremos al Señor.
Dios Padre, esta porción de las Sagradas Escrituras ha sido leída y le ruego y le suplico, Padre Celestial, que en su amor y misericordia me permita, Señor, interpretar esta Sagrada Escritura. Ayúdenos, Señor, a que con su conocimiento nos lleve a su santo evangelio, mi Señor. Que cada uno de los que están aquí, Señor, puedan ser edificados con su palabra. Que su palabra nos reprenda, que su palabra nos exhorte, que tu palabra también nos confronte el pecado que hay en nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, también a que podamos crecer en conocimiento y en discernimiento y en sabiduría para tu gloria. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Favor de tomar asiento, amados hermanos. Esta es la segunda parte de lo que el domingo pasado comenzamos a ver. El buen pastor y el pastor insensato. Anteriormente vimos que el llamado de todo pastor que desea pastorear las ovejas del Señor es que siga la orden de Dios. ¿Y cuál es la orden de Dios? Que apaciente sus ovejas. Porque estas ovejas tienen un gran valor, pues eran ovejas destinadas a matadero, pero redimidas por Dios. Por otra parte, los que no han sido llamados por Dios, es decir, los pastores insensatos, se caracterizan por no temer a Dios, se caracterizan por no amarlo, y esa es la ruina de su perdición. Porque si no aman y temen al Señor de las ovejas, ¿podrán apacentar a aquellos que están a su cuidado? Obviamente no cumplirán la orden del Señor. Por otra parte, los pastores insensatos son insensatos porque no tienen la capacidad dada por Dios para llevar a cabo la tarea de apacentar. Se caracterizan por no cumplir su labor pastoral. No gobiernan como Dios lo estableció. No alimentan y no protegen a las ovejas de Dios. Esto lo que termina trayendo sobre el pueblo es destrucción. Por último, los pastores insensatos que no han sido establecidos por Dios terminan buscando su propio provecho y engañan así a las almas inconstantes, los cuales van caminos a la perdición. Ahora veremos el actuar del buen pastor y el juicio que viene sobre los falsos pastores, es decir, los pastores insensatos y aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Veamos lo que nos dice la siguiente parte. El buen pastor y su proceder. Estudiaremos desde el verso 7 al verso 17 en esta segunda parte. El buen pastor y sus características. El profeta, enviado por Dios para poder hacer esta profecía, él representa en este caso al buen pastor. Es decir, la representación visible del buen pastor en esta profecía que estamos viendo es Zacarías mismo. Zacarías es un profeta y como profeta él tiene la labor de ¿qué cosa? De guiar al pueblo, de hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Por eso veremos que el buen pastor se caracteriza por cumplir su labor de apacentar. ¿Y qué es apacentar? Cuidar, alimentar y también, ¿cierto?, es sustentar, cuidar, alimentar. Es todo lo que un buen pastor hace. En primer lugar, veremos que este buen pastor desea alimentar a las ovejas. Veamos que Zacarías capítulo 11, versículo 7 dice, apacenté pues las ovejas destinadas para la matanza. Esto es a los afligidos del rebaño. Piense que aquí hay un rebaño, ese rebaño es el pueblo de Israel. Pero dentro del pueblo de Israel, o dentro de lo que nosotros conocemos en teología como la iglesia visible está compuesta por creyentes nominales, es decir, creyentes de nombre, o verdaderos nacidos de nuevo. En cambio, la iglesia invisible está compuesta por solo creyentes, por solo aquellos que han nacido de nuevo, por solo los escogidos de Dios. Entonces aquí se está refiriendo a que el buen pastor está apacentando ¿a quiénes? A los afligidos. Es decir, Zacarías como buen pastor, él está
alimentando ¿a quiénes? A los afligidos dentro del pueblo de Dios. Un pastor se caracteriza por apacentar, es decir, alimentar. El buen pastor, en primer lugar, desea sustentar a aquellos que están a su cuidado, de tal forma que les da el alimento a su tiempo. Así lo dice el Salmo 23 con respecto al pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce. El buen pastor, sabemos que el príncipe de los pastores es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, estando junto a Él, no nos va a faltar absolutamente nada. Él siempre nos va a llevar a un lugar donde podamos alimentarnos, a un lugar donde podamos reposar, a un lugar donde podamos saciar nuestra sed. Pero a su vez, todo pastor llamado por Dios tiene ese deseo innato de alimentar a las ovejas, de procurar de que nada a ellas les falte. Contempla el maravilloso sustento y cuidado que hay en Cristo Jesús, el pastor y dueño de las ovejas. Él sabe que el hombre no solo necesita alimento físico, el hombre también es un ser espiritual. Nosotros creemos en una dicotomía, es decir, el hombre está compuesto por cuerpo y espíritu, que también puede ser dicho alma, conciencia, mente, corazón. Pero el hombre está compuesto por una parte espiritual y también por una parte física. Creo que una persona que no come por una determinada cantidad de tiempo está condenada a llenarse de enfermedades y eso lo pudiera llevar hasta la misma muerte. Alguien que también se alimenta mal puede ser la causa de grandes enfermedades para su vida. Pero el buen pastor se caracteriza por sustentar a su pueblo por medio de la providencia, la cual no solo lo sustenta físicamente, sino que también espiritualmente. Recordemos lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 4:4 en esta respuesta a Satanás. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el buen pastor sabe que todo ser humano necesita de alimento espiritual. Necesita providencialmente ser sustentado en lo espiritual. El buen pastor, tal como lo usó Zacarías en esta ilustración, así Dios usa sus instrumentos para que alimenten a su pueblo. Recordemos que ya Dios ha hablado. ¿Y por medio de qué ha hablado Él? Por medio de la palabra, es decir, por medio de apóstoles y profetas. Él ha dejado su palabra. Es decir, Dios ya no va a hablar a nadie de manera audible. A ninguno va a hablar de manera que Él se presente a las personas. Él nos va a hablar ¿por qué medio? Por medio de la palabra. Por lo cual, Dios también habla, ¿cierto?, por medio de su palabra. ¿A través de quiénes? A través de los pastores. Por eso es importante, amado en el Señor, participar del culto público del Día del Señor, porque es ahí donde Dios nos va a hablar de acuerdo a las necesidades que el pueblo de Dios posee. Estas características nos permitirán tener el discernimiento para poder analizar a los pastores de las congregaciones y obviamente de nuestra propia congregación o de los que se levanten como pastores, para tener el discernimiento si han de ser llamados o no al ministerio, o si han sido llamados por Dios. Porque recuerde que el ministerio pastoral no es algo que da el hombre, pero lo que hacen los hombres es confirmar ese ministerio. ¿Por medio de qué cosa? Por medio de hechos, por medio de características que estas personas cumplen. Entonces Zacarías es el buen pastor también. ¿Por qué? ¿Por qué es un buen pastor? Porque ha sido respaldado y comisionado por Dios para la tarea de alimentar y cuidar a las ovejas. La autoridad pastoral que Zacarías posee es una autoridad delegada. Cuando hablamos de una autoridad delegada, hablamos de que alguien le transfirió esa autoridad a él. Esa autoridad no es de él. Es decir, Zacarías en este caso no es el dueño del pueblo de Israel. Trabaja para el servicio del pueblo, porque quien lo ha enviado a trabajar y a realizar esta labor es Dios. Por eso quiero detenerme por un momento
y decirte, ¿es Cristo el pastor de tu alma? ¿Es Jesucristo el buen pastor de su alma? Si es así y su respuesta es sí, ¿estás siendo pastoreado? ¿Estás siendo pastoreado? Porque recuerde, Dios no va a venir a pastorearlo de allá. Dios va a levantar y va a proveer pastores para su iglesia, para que así el pueblo de Dios sea alimentado. Mateo 24, 45 al 46 dice así: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les dé comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Es decir, Dios ha puesto varones, los cuales tienen este oficio de alimentar al pueblo de Dios, de sustentar espiritualmente al pueblo de Dios. ¿Y qué debe hacer este buen pastor? ¿Cuáles son las características de un buen pastor? No es solo alimentar, sino alimentar a su debido tiempo. Alimentar por medio de la palabra de Dios. Los pastores tienen esta autoridad, esta labor delegada por nuestro Señor Jesucristo, de alimentar al pueblo por medio de la palabra y sostener las almas de ellos por medio de la oración. Un pastor se caracteriza por alimentar espiritualmente a las almas por medio de la palabra de Dios, pero también por medio de la oración, por medio de la intercesión. Un pastor que no ora ni siquiera por sí mismo puede ser llamado pastor. El pastor tiene que dedicarse a orar por cada una de las almas que están bajo su cuidado. Recuerde lo que Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para ustedes. La iglesia necesita someterse y obedecer a sus pastores. Necesita sujetarse a ellos, es decir, necesita estar bajo su autoridad, porque ellos interceden por ustedes. Ellos están constantemente clamando por sus almas. Ellos han de dar cuenta a Dios por su servicio. Dios le ha dado un regalo a su iglesia. Y ese regalo que Dios le ha dado a su iglesia es pastores que se preocupen por las almas. El regalo que Dios ha dado y el regalo que debemos seguir pidiéndole a Dios es que Él levante pastores en esta iglesia. Bástate mi gracia. Sabemos, hermanos, que aquí la palabra en Hebreos habla en plural. Obedezcan a vuestros pastores. Es decir, no debemos estar contentos solo que Dios levante a un pastor en este lugar. Dios debe levantar una pluralidad de pastores que alimenten al pueblo de Dios. Dios ha dado este regalo a su iglesia de alimentar las almas de los hombres por medio de la predicación de la palabra y también por medio de la oración. Pero la segunda característica es que el pastor que apacienta no solo alimenta, sino que el pastor que apacienta también es el que guía. Es decir, lleva con su consejo por el camino correcto a las ovejas. Cuando ellas se desvían, con su vara, y con su cayado, las hace regresar al camino con consejo y disciplina. El buen pastor no está solamente para observar a las ovejas el día domingo. El buen pastor debe estar constantemente preocupado de guiar a las ovejas, guiarlas por medio del consejo bíblico, guiarlas también por medio de la disciplina. Porque el Salmo 23, hablando del buen pastor, en el verso 3 dice: Él restaura mi alma, es decir, el pastor, restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Es decir, el buen pastor, obviamente es nuestro Señor Jesucristo, pero Él también ha delegado esa autoridad en los ancianos, en los obispos, en los pastores, que es lo mismo, ¿cierto? Es el mismo término. El Hijo de Dios es aquel buen pastor, pero los pastores a quienes Él ha delegado tienen el trabajo
de aconsejar al pueblo de Dios. Por eso su oración debe ser: Dios, danos pastores conforme a tu corazón. Danos pastores que aconsejen al pueblo de Dios con la verdad de la palabra. Tristemente, imagínese pastores que dan malos consejos, pastores que no aconsejan al pueblo, pastores que dan consejos no bíblicos al pueblo de Dios. Están guiando a las ovejas a la destrucción. Están guiando a las ovejas a la perdición. Todo buen pastor, ¿a dónde guiará las ovejas? Sino a Cristo. Todo buen pastor, todo pastor que tiene la autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo, todo pastor que ha sido levantado por el Espíritu Santo, tiene el deber de llevar a las ovejas que están bajo su cuidado a Cristo. Nunca la autoridad pastoral debe ser llevar a las almas a sí mismo. Nunca la autoridad pastoral debe ser llevar y tener estas almas, como dice Pedro, con una autoridad impuesta, con un gobierno que está solamente para aplastar al otro o para actuar con ellos como si fueran inferiores. Pero el Señor Jesucristo dijo en San Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo es nuestro único acceso al Padre. Y todo pastor que posee la autoridad delegada va a guiar a las almas a Cristo. Va a guiar a las almas a que su servicio no sea al pastor, sino a Cristo. Que su temor no sea al pastor terrenal, sino que sea a Cristo. Eso es lo que hace un buen pastor. Tiene esta autoridad, pero no para ejercer una autoridad dominante sobre ellas, sino una autoridad que está para el servicio de estas ovejas. El buen pastor debe siempre guiar a las almas a Cristo, a su evangelio. A ellos se le encarece esta responsabilidad. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2, dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solamente, predica la palabra. Si un pastor ha de alimentar a las ovejas, ¿con qué la ha de alimentar? Con la palabra. Si ha de guiar y aconsejar a las ovejas, ¿con qué debe hacerlo? Con la palabra. Si ha de aconsejar, si ha de disciplinar, ¿con qué debe disciplinar? Con la palabra. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, un pastor no puede decir: no, es que yo ya le dije. Insiste. Predica la palabra. Pero no solo yo ya le dije, insiste. Persiste en ello. Dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con paciencia e instrucción. Si hay algo que un pastor debe tener para guiar a un pueblo, es paciencia. Por eso uno de los requisitos de 1 de Timoteo 3 es que no sea un hombre pendenciero, es decir, un hombre que le guste constantemente andar peleando. Este hombre no debe ser, hermano, dejarse gobernar por la cólera de su enojo, sino que debe tener el tacto de tal forma que no se deje gobernar por su falta de impaciencia. El trabajo pastoral es difícil, es complejo. Por eso quiero, hermano, que te preguntes, ¿estás siendo pastoreado por un pastor que ha sido comisionado por Dios? Es decir, alguien que Dios le ha dado esa orden. ¿Estás siendo pastoreado de una manera bíblica? Con las características de un buen pastor, ¿estás siendo pastoreado de esa forma? Tu responsabilidad, oh querida y amada iglesia,
es de orar para que Dios siga levantando pastores comisionados por Dios y no levantados por los hombres, para que cumplan la tarea de pastorear. Pero también te digo, y tú que no estás siendo pastoreado, tú que solamente dices, yo creo en Dios a mi manera, déjame decirte, ven y cree en el Evangelio de Cristo. Ven al buen pastor, a aquel que ha dado su vida por sus ovejas, a aquel que ha pagado en la cruz por tus pecados. Ven a Cristo, el único que te puede librar de la ira de Dios. Usted sabe que si no está en Cristo, la ira de Dios permanece sobre usted. Qué terrible es esto, amado hermano. Si verdaderamente eres una oveja de Dios, esta palabra es para ti. Recuerda lo que dice Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ven al buen pastor. Ven al único que protege a las ovejas. Ven al único que nadie ni nada podrá arrebatarte de la mano del Señor. Ven al Todopoderoso, pastor de las ovejas de Israel, porque el buen pastor dio su vida por las ovejas. El buen pastor les ha dado vida eterna y les ha provisto de pastores conforme al corazón de Dios. Los pastores deben guiar al pueblo de Dios. El Salmo 23, verso 4 al 6 dice, aunque pase por el valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sabemos que la vara era para defenderse de los lobos, para defender a las ovejas de los lobos. Y el cayado, que era ese palo con una curvatura, era cuando la oveja se apartaba del camino, con este cayado la hacía volver. Si caía o estaba en peligro de caer a un risco, usaba el cayado para poder hacer retroceder del peligro a esta oveja. Pero no solo eso, sino que también la libraba de diferentes enfermedades que a esta le pudiera afectar. Recuerde lo que dice aquí, me has ungido mi cabeza con aceite. ¿Esto qué tiene que ver con un pastoreo? Es que los pastores de Israel, cuando las ovejas tenían algún tipo de herida en su cabeza, recuerde que vienen mosquitos. ¿Y qué hacen esos mosquitos? Siembran larvas. Y esas larvas lo que producen es la pudrición de la oveja, la cual muere. Pero uno de los antídotos que tenían era llenar de aceite la cabeza de una oveja que tenía herido, ¿cierto? Para que estas moscas y estas larvas no vinieran y hicieran que ésta pudiera morir. Así Dios protege nuestra cabeza de las maquinaciones del diablo, de lo que nos desconcierta o nos hace errar en el camino, de lo que nos hace tomar malas decisiones. Así también, amado en el Señor, Dios ha dejado los pastores delegados para que ellos puedan aconsejar a las ovejas que están siendo maquinadas por Satanás. Que puedan ser ungidas con aceite en el sentido que se pueda interceder por ellas con un buen consejo, con una oración, con una palabra. No tema acercarse a un pastor. Hoy en día, amados hermanos, es tan triste decir, no, ¿yo por qué necesito acercarme a un pastor? ¿Yo por qué necesito ser pastoreado si yo mismo le puedo orar al Señor? Déjeme decirle que Dios lo llamó a un redil, no lo llamó a una vida solitaria. El pastor no solo tiene una oveja, el pastor se caracteriza por tener varias ovejas. Y no quiero con esto, hermano, solamente colocar la responsabilidad sobre los pastores. A ti también te hablo, oh padre de familia. ¿Estás pastoreando tu hogar? ¿Estás pastoreando a tu familia? ¿Estás preocupando de dar el alimento espiritual a tu familia? Te aconsejo un muy buen libro, si lo puedes comprar, para que puedas profundizar más al respecto de tu responsabilidad.
El hombre como sacerdote del hogar, por Sam Waldron. El hombre como sacerdote del hogar, por Sam Waldron. Un muy buen libro que te ayudará a profundizar y te ayudará también a temer esta responsabilidad que Dios te dio en tu familia, como pastor de tu hogar. Porque la primera prioridad que tiene una familia es que sea pastoreada por el propio padre de familia. Y obviamente también los pastores deben llegar allá. Pero usted también debe preocuparse de su propia familia. Y a los solteros digo, sean pastores también de sus propias almas. Y no teman nunca, ni los padres de familia, ni los solteros, no teman nunca en acercarse a buscar un consejo pastoral. Porque una oveja no puede aislarse cuando se halla en problemas. Debe abrir su corazón para así hallar un buen consejo, para así hallar una buena manera de poder orar, interceder por otros. Porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque ¿quién va a estar a nuestro lado? ¿Quién nos va a defender de los lugares más peligrosos en los cuales podamos hallar? El Señor. Este camino es peligroso, este camino es complejo. Hay muchas acechanzas, hay muchos enemigos, pero el único que nos podrá librar es el Señor. Él también, es decir, Dios, ha delegado esta responsabilidad sobre su iglesia, sobre sus pastores. Colosenses 1, 9 al 10 dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo pastor debe estar preocupado a un nivel muy profundo de sus ovejas, a ese nivel de que esté preocupado de que ellas crezcan en el conocimiento de la verdad, de que ellos también posean esa sabiduría de la voluntad de Dios y el conocimiento espiritual, de que ellas no solamente mirar su comportamiento en la iglesia, sino que también ellos puedan analizar cómo se están comportando en su vida privada, cómo se están comportando en su vida diaria. Por eso, amado, en el Señor, una oveja debe preocuparse por aprender a rendir cuentas. ¿Y qué es rendir cuentas? Sino confesar muchas veces las cosas que estamos haciendo, ser confrontado de tal manera que aceptemos la corrección que el Señor nos tiene dada por la palabra. Nosotros sí debemos rendir cuentas. Lo contrario a eso es decir, no, a mí nadie me dice nada. Yo tengo mi relación con Dios. A mí nadie me viene a decir nada. No. Toda oveja debe rendir cuentas. ¿Y por qué se necesita una pluralidad de pastores? Porque todo pastor también debe rendir cuentas con esa pluralidad de pastores que posee. Por eso la Biblia es tan clara, hermano. Porque todo pastor también es oveja. Pero todo pastor también tiene que apacentar la grey de Dios. Los pastores a quienes Dios le ha encargado este oficio también usan de la disciplina para expulsar a los que insisten en pecar. Zacarías da el ejemplo de cómo el buen pastor destruye a los pastores insensatos. Zacarías 11:8 dice, destruí a los 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos, y su alma también se cansó de mí. No sabemos quiénes son estos 3 pastores, pero si hay algo sabemos es que Zacarías los confrontó. Si algo sabemos, que Zacarías usó de esa autoridad que el Señor le había dado para confrontarlos y echarlos, para poder expulsar a esos pastores insensatos que no habían sido llamados por Dios, que no habían alimentado y apacentado a la grey de Dios. Ruega, oh querida iglesia, que Dios levante pastores que protejan al pueblo de Dios de la falsa doctrina, de los transgresores que se oponen a la santa verdad de Dios y de convencer a los que contradicen por medio de su santa palabra. Destruí a los 3 pastores en un mes. Es la tarea que todo pastor tiene.
también proteger a las ovejas de estas acechanzas que pudieran tener. Otra característica es lo que nos dice Zacarías 7. Apacenté, es decir, dio alimento y protege a las ovejas. Pero no solo eso, mire lo que dice el verso 7. Apacenté pues las ovejas destinadas para la matanza, esto es a los afligidos del rebaño. ¿Y qué tomó Zacarías? Y tomé para mí 2 callados. A uno llamé gracia y al otro lo llamé unión. Y apacenté las ovejas. La característica del buen pastor que posee la autoridad delegada por Dios es que este buen pastor posee 2 callados. No la vara, ¿cierto? La vara es para ahuyentar a los falsantes. Pero el cayado es la herramienta que el buen pastor utiliza para apacentar el rebaño. Uno es gracia y el otro es unión. Un buen pastor con una autoridad delegada, como le dije anteriormente, siempre guiará las almas ¿a dónde? A la gracia de Dios. Siempre guiará las almas al favor inmerecido. Un buen pastor con una autoridad delegada no buscará guiar las almas a sí mismo para poder alimentar su orgullo, para poder alimentar ese deseo de gobernar a otros, sino que siempre las lleva a Cristo. El buen pastor siempre guiará las ovejas a la unidad, porque el segundo cayado dice, y los llamé a uno gracia y el otro unión. Y así apacentó a las ovejas. Siempre no solo los guiará a Cristo, sino que también los guiará ¿a dónde? A la unidad. Cuando una oveja se descarría y se va para otro lugar, lo que hace ese cayado es hacerle entender a la oveja que pertenece a un redil. Le enseña a la oveja que que su responsabilidad es permanecer unido al pueblo de Dios. El buen pastor siempre desea la unidad del pueblo de Dios. Así lo dijo Cristo en su oración de Juan 17, 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Por eso la declaración creer en Dios a nuestra manera no existe delante de Dios. Por eso el decir no lloro en mi casa no existe. Toda oveja de Dios pertenece ¿a dónde? A un redil. Toda oveja de Dios debe pertenecer a una iglesia local. Toda oveja del Señor tiene que poseer una iglesia local. No puedes ser oveja si no perteneces a una iglesia local. No puedes ser oveja si no estás unido al pueblo de Dios. No es correcto decir, y aquí también quiero hacer este alcance, no es correcto decir que la iglesia somos nosotros en el sentido individual. No sé si se ha fijado esto que hoy en día se está diciendo, no, la iglesia somos nosotros. Pero en el sentido unitario, es decir, yo soy la iglesia. ¿Y qué texto se ocupa? Lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu habita en ustedes? ¿Cierto? Una persona dice, no, yo soy templo de Dios. Yo soy la iglesia, entonces yo puedo orar en mi casa, puedo cantar en mi casa, puedo meditar en la Biblia, escuchar predicaciones quizás de otras iglesias. Pero aquí estás ignorando la gramática del texto. ¿Cuál es la gramática del texto? El pronombre, ustedes. El pronombre ustedes, lo que está notificando en esta oración, no está diciendo, ustedes individualmente son la iglesia. El templo de Dios es la comunidad de creyentes nacidos de nuevo. Por eso le dice, ustedes son templo. No le dice, tú eres templo. ¿Te fijas? El orden de las palabras, la gramática es sumamente importante en esto. No son la iglesia una persona individual. La iglesia son ustedes. Son el cuerpo
de creyentes nacidos de nuevo. Si pudiéramos buscar esa definición de iglesia, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de creyentes nacidos de nuevo, los cuales voluntariamente acuerdan andar juntos. Entonces es importante entender que todo nacido de nuevo, y nunca una persona en particular desconectada de la iglesia local, puede ser una oveja del Señor. Por eso el callado que tiene el pastor no es solo llevarlos a Cristo, sino llevarlos ¿a dónde? A la iglesia. Llevarlos al cuerpo de creyentes nacidos de nuevo. Pero esta unidad no debe ser una unidad popular en un sentido de que tratemos de buscar solamente lo que tenemos en común, pero no vamos a tocar los temas que nos diferencian. Esa unidad no existe y no debe existir en la palabra de Dios. Hoy en día hay movimientos ecuménicos que intentan reunir muchas denominaciones, pero dejando atrás las diferencias. ¿Qué es lo que está comunicando eso? Es que podemos ser todos amigos y dejemos las diferencias, dejemos todas esas doctrinas que nos desunen, dice. Por eso después un católico romano dice, no unámoslo a la iglesia evangélica, somos todos hermanos. Esa unidad no es la que manda la palabra del Señor. Esa unidad no es la que debe buscar un pastor. Toda unidad debe ser ¿en qué? En la palabra de Dios, en Cristo. Efesios 4 al 6 dice, hay solo un cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes, ¿se fija? Ustedes también fueron llamados en una misma esperanza de vocación. Un solo Señor, una sola fe y un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces, si somos creyentes nacidos de nuevo, que hemos convenido voluntariamente en andar juntos, poseemos una unidad en la palabra de Dios. Poseemos una unidad en la fe bíblica que poseemos. La unidad que procuran, los pastores insensatos, no es una unidad que pretende llevar a la palabra de Dios. Es una unidad que pretende pasar por alto la palabra de Dios. Pero no debemos entender que siempre un buen pastor va a llevar a las almas ¿a dónde? ¿O los pastores a dónde van a llevar las almas? A Cristo, pero también a la unidad de la fe, en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo. Eso se dice acerca del buen pastor. Pero tristemente y de manera abrupta, el verso 9 nos sorprende. Zacarías 11:9. Después de haber hablado las características de un buen pastor, después de haber hablado cómo era este proceder de Zacarías, abruptamente viene el verso 9 y dice, entonces dije, no los apacentaré más. ¿Se fija? Él lo está apacentando, está alimentando, está guiando, pero llega el momento abrupto que dice, yo no los apacentaré más. Pero aquí es donde debemos hacer la distinción. Hay unas ovejas dentro de la iglesia visible, dentro del pueblo de Dios visible, que son los afligidos. ¿Y quiénes son los afligidos? Los escogidos del Señor, los que temen al Señor. Pero aquí le está hablando ya a aquellos que están dentro del pueblo de Dios, pero que aún no han nacido de nuevo. A aquellos que están dentro del pueblo de Dios, pero aman ser pastoreados por los pastores insensatos. A aquellos que no son del pueblo de Dios y han cometido un pecado muy grande, desechado al buen pastor. Veamos lo que dice aquí. Entonces dije, verso 9, no los apacentaré más. La que ha de morir, que muera. Es decir, no va a protegerlas. Y la que ha de ser destruida, que sea destruida. Y las que queden, y las que se queden, cómanse unas a otras. Y mire lo que hace, tomé mi cayado, gracia, y lo quebré para romper el pacto que yo había hecho con todos los pueblos. En aquel mismo día fue roto el pacto. Así los afligidos del rebaño que me observaban conocieron que era palabra del Señor. ¿Te fijas? Es Zacarías.
Zacarías tomó estos dos para explicarle al pueblo, pero luego en un momento dice, yo ya no los voy a apacentar más. Es decir, yo no voy a llegar con palabras hacia ustedes. Recuerde que lo que estamos viendo en el capítulo 11 no es algo inmediato que estaba viviendo. Estas profecías que estamos viendo desde el capítulo 10 en adelante son profecías ya futuras. Y le está comunicando al pueblo de Israel que en el momento futuro sus guías van a ser ciegos. Para la venida de Cristo sus guías van a ser ciegos. Entonces aquí posiblemente está hablando de los fariseos, de los saduceos, de aquellos líderes religiosos, pastores de Israel, que lo único que estaban haciendo era llevar a las ovejas a la perdición. Y también está hablando de ese pueblo que desechó al buen pastor. Por eso les dice, voy a quebrar aquí delante de ustedes este cayado de gracia. Es decir, ¿por qué una persona podría quedar sin gracia? Por haber despreciado al buen pastor. Si una oveja desprecia al buen pastor, ¿usted cree que va a poder ser que esta oveja pueda tener ese respaldo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Puede ser lavada y limpiada por medio de su preciosa sangre? ¿Usted cree que pudiera hacer eso? El buen pastor es desechado. Por eso esta mirada abrupta, pero los afligidos entendieron. ¿Se fija? Los que son verdadero pueblo de Dios entienden esto. No, esta palabra es para los que han despreciado al buen pastor. Por eso ellos están afligidos, ¿se fija? Por eso en esta mirada futura, Zacarías obviamente le está predicando al pueblo, le está diciendo estas cosas, pero mira a un pueblo que está afligido. ¿Cómo estaban en los tiempos de Jesús? Afligidos. ¿Se acuerda? Que había un grupo de personas que estaban afligidos esperando la venida del Mesías, que ya no aguantaban más lo que estaba a su alrededor. Y había otro grupo conforme con el gobierno, conforme con todo lo que estaba pasando. Si bien dentro de la iglesia visible están los nacidos de nuevo, aquellos elegidos de Dios, miembros del nuevo pacto, también están aquellos que pretenden servir a Dios con sus propias fuerzas. Los que pretenden ser salvos por su propia capacidad, creyentes de nombre, que con sus actos demuestran que no son ovejas del Señor. Ellos desechan al buen pastor, desechan el santo evangelio. Por lo tanto, el buen pastor lo que va a traer sobre ellos es juicio. Es juicio. Dios traerá el juicio sobre el pueblo infiel, tal como trajo su juicio sobre los pastores infieles. La gracia y la unión serán quebradas, porque fueron ellos quienes quebrantaron el pacto y ya no serían apacentados por Dios. ¿Por qué sucedería esto? Ahora veremos por qué viene este gran mal. ¿Por qué esta mirada tan abrupta? ¿Por qué los falsos pastores tienen que recibir este juicio? ¿Por qué las falsas ovejas tienen que recibir este juicio? Veamos lo que dice el verso 11. Concentremos en el verso 11 para entender el contexto. Dice, en aquel mismo día fue roto el pacto. Así los afligidos del rebaño que me observaban conocieron que era palabra del Señor. Verso 12. Y les dije, si les parece bien, denme mi paga. Y si no, déjenla. Y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, este magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 monedas de plata y las arrojé en la casa del Señor. Veamos esto en lo futuro. ¿A quién apunta? A Cristo, ¿cierto? Pero en el futuro inmediato, ¿a quién aplica? A Zacarías. Si él está aquí, entiende que aquí está hablando Zacarías con el pueblo. Entonces, en esta conversación que tiene Zacarías como el pueblo, él es el buen pastor, porque él es el buen pastor delegado por el pueblo. Y aquí muestra el por qué este pueblo recibiría tan grande castigo. En primer lugar, cierto, hemos dicho, los que son verdaderas ovejas del Señor, a pesar de todo este juicio que viene, ellos confían de que el Señor de igual manera los va a guiar. Pero este mensaje es para los que desprecian al buen pastor. ¿Qué hace Zacarías como buen pastor? Él como buen pastor le viene a decir al pueblo, ¿dónde está mi salario? ¿Dónde está la valoración de mi trabajo? ¿Se fija? Porque todo trabajador, ¿qué es lo que tiene que recibir? Un salario. Y él como buen pastor le dice a este pueblo, ¿cierto? El Señor lo manda, dice,
Si les parece bien, denme mi paga. Y si no, déjenla. ¿Y qué es lo que hacen los del pueblo de Israel? Dice, y pesaron como mi salario 30 monedas de plata. Es decir, Zacarías, tu trabajo, eso es lo que vale. Tu trabajo de haberte esforzado en las cosas del Señor, de haber guiado al pueblo, esto es lo que vale. 30 piezas de plata. ¿Y qué es lo que eran 30 piezas de plata? Éxodo 21:32 dice, si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 siclos de plata y el buey será apedrado. Es decir, ¿cómo valoraron a Zacarías? Lo valoraron como si muriera un esclavo cualquiera nomás. Es decir, la vida y el trabajo de Zacarías no valía más que un esclavo. No valía más que 342 gramos de plata. Eso es lo que valía el trabajo de Zacarías. ¿Y qué le dice el Señor? Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero. Es decir, Zacarías, entiende, este pueblo no te está valorando. Entiende, Zacarías, este pueblo de verdad tienen poca estima lo que tú vales, tienen poca estima el trabajo que tú estás haciendo. Entonces, arrojarlo al alfarero denota un desprecio, denota ser poco valorado, siendo que su trabajo de apacentar era una labor difícil, pero él fue despreciado por esa labor. El pueblo debía estimar y reconocer su trabajo. Pero lamentablemente Zacarías reconoce que su trabajo no estaba siendo estimado porque el pueblo lo despreció. Le significaría esto un juicio muy grande a este pueblo. La Biblia de Estudio Herencia Reformada comenta, arrójalo al alfarero, este magnífico precio que me valoraron, ¿cierto? Uno podría decir, hoy mira, lo valoraron con esto, un magnífico precio, pero esto, ¿en qué sentido está? En sentido figurado. Esto está en un sentido, si lo podemos decir, sarcástico. Esto es sarcasmo, lo que le está diciendo. Este es un magnífico, hoy, un aplauso para los que valoran, ¿cierto? Un aplauso para los que valoran. Entonces la Biblia de Estudio de la Reforma dice, arrójalo al alfarero este magnífico precio con que valoraron. Esto es un gesto de disgusto por la poca estima que tuvieron con el buen pastor y un tono sarcástico de cómo valoraron su trabajo. Y sabemos que esto apunta a una realidad mayor. ¿A quién apunta? Al príncipe de los pastores, porque si no valoraron a Zacarías, ¿usted cree que valoraron al Señor? Esto apunta a una realidad mayor. Al príncipe de los pastores, quien en su trabajo de pastor fue despreciado y puesto en poca estima delante del pueblo. Fue valorado como un esclavo muerto. Piense que si Zacarías fue despreciado de una cosa, pero al final ¿a quién estaban despreciando? ¿A quién estaban despreciando? Al Señor Jesucristo. Porque ¿quién es el príncipe de los pastores? El Señor, ¿cierto? Y Él delega su función a pastores. Y si desprecian a esos pastores, están despreciando en última instancia a Cristo mismo. Entonces le están diciendo Cristo. Eso es lo que hicieron con Cristo en Mateo 27, del 3 al 10. Cuando viene Judas y conviene vender a Jesucristo, ¿por cuánto lo vende? Por 30 piezas de plata. Es decir, ¿sabe lo que valía vender a Cristo? ¿Sabe lo que valía su trabajo? ¿Sabe lo que valía el dar su vida por su oveja? Valía el salario de que muera un esclavo cualquiera por ahí. Es decir, todo lo que hacía Cristo no estaba siendo valorado en nada, en absolutamente nada. Dice Mateo 27, del 3 al 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y dijo, he pecado entregando sangre inocente. Y le dijeron a Judas, ¿qué allá? Dice, a nosotros qué, allá tú, dijeron ellos. Y arrojando la moneda de plata en el santuario, Judas se marchó, fue y se ahorcó.
Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, no es lícito ponerla en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo de alfarero para sepultura de extranjeros. ¿Se fija? Por eso era la sepultura de extranjeros. Y después de discutirlo, compraron con ellos el campo de alfarero. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas. Y dijeron, por el campo de alfarero, como el Señor me había ordenado. Entonces todo esto se cumplió con Cristo, y usted ahora entiende lo que estas 30 monedas de plata representan. Un Cristo despreciado, un Cristo poco valorado, un Cristo que su trabajo para la gente no valía nada. Así le fue valorado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí un pequeño paréntesis, aquí dice, dijo Jeremías, pero nosotros estamos viendo que esto, ¿quién lo dijo? Zacarías, ¿cierto? Y aquí los críticos de la Biblia ven que la Biblia se equivoca. Mateo se equivocó. Pero déjeme entender aquí que aquí hay una mezcla de dos profecías, la del campo del alfarero y también la profecía de las 30 monedas de plata. Una la dice Jeremías y la otra la dice Zacarías. Pero como se mezclan estas dos profecías, se prioriza al profeta mayor por encima del profeta menor. Por eso dice Jeremías, ¿te fijas? Ellos no se complican, porque ellos priorizan ¿a quién? Al profeta mayor. Siendo que esto también lo dijo Jeremías. Pero eso es un pequeño alcance. Pero quiero, hermano, que entienda eso. El autor de la vida fue despreciado y no valorado por su pueblo. Para ellos no valía más que un esclavo muerto. ¿Cuánto vale Cristo Jesús, el buen pastor, para ti? Yo quiero que eso te preguntes. En tu servicio a Dios. Porque tú no, más que servir a una iglesia, más que servir bajo la autoridad de un pastor designado, tú tienes un alma que le pertenece al buen pastor. Y quiero preguntarte sinceramente a tu corazón, ¿cuánto vale Cristo para ti en tu servicio? Muestra cómo estás sirviendo a Cristo. Muestra cómo estás sirviendo a Cristo en todo ámbito. Yo lo digo en tu vida espiritual, en tu relación con Él, en lo que se muestra, ¿cierto? Como reverencia al Señor por lo que Él nos ha dado. Muestra, hermano, cómo está haciendo tu servicio a Él. Porque no son tus palabras las que podrían decir, Señor, yo te amo más que mi vida, Señor, para mí eres lo más valioso. No, eso se demuestra en la vida. En la parábola del tesoro escondido, dice que ese hombre que encontró ese tesoro fue capaz de vender todo lo que tenía. ¿Para qué? Para tener esa perla de gran precio. Así debe ser de valioso Cristo para nosotros. ¿Hay algo más importante que Cristo en nuestra vida? ¿Cuánto vale Cristo Jesús, el buen pastor, para ti? ¿Es valioso para ti el Salvador del mundo? No desprecies el llamado que Él te hace. No desprecies su guía y su perdón. Él te llama a su gracia y a la unión del redil, con el redil de las ovejas. El despreciar al buen pastor y tener en poca estima a sus ministros lleva a un terrible juicio. Ese terrible juicio es que el Señor, ¿qué hace? Rompe esa gracia. Por eso entendemos que hay oraciones que no se deben hacer por ciertas personas, como dice la primera de Juan, que dice que yo digo que no se pide. ¿Y cuáles son? Las personas poco arrepentidas. Las personas que no soportan la disciplina. Las personas que se engrifan cuando les vienen a decir algo. Las personas que no quieren servir al Señor en la congregación. Esas personas, hermanos, tendrán que recibir el juicio de Dios si no se arrepienten. Los que desprecian al buen pastor, el juicio para el pueblo y los pastores insensatos. Los que desprecian al buen pastor, a nuestro Señor Jesucristo y a sus ministros, reciben el castigo. Desprecian la gracia. Es decir, si alguien desprecia a Cristo, ¿qué salvación tiene? No tiene ninguna. Pero ¿qué resultado recibe, según el verso 15 de Zacarías? Y el Señor me dijo, toma otra vez los aperos del pastor insensato, porque eso es lo que ellos quieren. Ellos no quieren al buen pastor, ellos quieren un pastor insensato.
Porque yo voy a levantar en la tierra un pastor que no se preocupará de la que perece, ni buscará la descarriada, ni curará a la herida, ni sustentará a la fuerte, sino que comerá la carne de la engordada y arrancará sus pezuñas. Entonces, ¿cuál es el castigo que el Señor envía sobre un pueblo que desprecia al buen pastor? Pastores despreocupados por las ovejas. Cuando vea una iglesia que se está llenando de pastores despreocupados, déjeme decirle que es parte del juicio de Dios sobre aquella iglesia por despreciar ¿a quién? Al buen pastor. Otro juicio es un pastor indolente con las ovejas heridas y descarriadas. Tercero, un pastor que no sustenta ni a las fuertes. Cuarto, un pastor que saca provecho de ellas. Esto último pareciera ser contradictorio, ¿o no? Estas ovejas no valoraron al buen pastor, no valoraron ni a Zacarías y no valoraron en última instancia a nuestro Señor Jesucristo. Su trabajo no valía nada. Pero cuando el Señor le envió este juicio, ¿sabe lo que hicieron ellos? Ellos abrieron sus bolsillos a los pastores insensatos, los cuales se aprovecharon de ellos y le sacaron hasta el último peso. Entonces, ¿no es así hoy en día? Pastores que no se preocupan, pastores insensatos, pastores que no son indolentes, pastores que no sustentan a nadie y lo único que hacen es sacar dinero, sacar dinero, sacar dinero, sacar dinero. Es ahí donde uno debe decir esto es juicio de Dios. Zacarías ya lo había dicho. Y esto está viniendo sobre muchas iglesias hoy. Vino también en los tiempos de Cristo. Y aún está siendo despreciado el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Los pastores insensatos también recibirán el juicio de Dios. Y esto es un juicio terrible para aquellos que no cumplen su oficio como Dios lo ha establecido. La espada, mire lo que dice verso 17. ¡Ay del pastor inútil que abandona el rebaño! Esta palabra ay ya sabemos lo que significa. Y si no lo hace temblar esta palabra, hermano, es porque o está muerto o no ha leído bien. ¡Ay del pastor inútil que abandona el rebaño! Caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Es decir, ¿sabe lo que pasa con el pastor insensato? Su fuerza ya no está. Porque eso es lo que es el brazo derecho. Su ojo derecho, el que le da la visión, la guía, ya no hay guía, hay oscuridad. Los pastores insensatos, ¿sabe? Por eso que uno les puede hablar, les puede decir y lo entienden. Porque ya no tienen fuerza, ya su ojo, ya ellos no tienen discernimiento. Su brazo se seca por completo, es decir, su fuerza, su emoción que los llevaba a hacer muchas cosas ya desaparece hasta que totalmente queden en completa oscuridad. Si en algún momento tuvieron iluminación, porque sabemos que hay personas que no han nacido de nuevo, pero poseen iluminación, es decir, tienen alguna comprensión de lo que es cierto. Pero en un pastor insensato esa visión que algún día tuvieron, iluminación, que tuvieron, aun cuando no habían nacido de nuevo, desaparece por completo, hasta oscurecerse completamente. Qué terrible juicio es este, amado. Quiero que te hagas esta última pregunta. ¿De qué lado estás tú? ¿Eres una oveja del Señor? ¿Estás despreciando su llamado? Ven a la gracia inmerecida y a la unión con el pueblo, el redil de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, hermano, por mucho que tenga dificultades, procure siempre estar en el redil. Procure siempre estar con las ovejas del Señor. Me gustó mucho como lo decían los teólogos de la antigüedad. Quien no tiene a Dios, que no tiene a la iglesia por su madre, no puede tener a la iglesia. Que no tiene a la iglesia por su madre, no puede tener a Dios por su padre. Porque necesita tanto de lo uno como de lo otro. Oremos a nuestro Señor. Dios Padre, el llamado que nos ha hecho tu palabra, Señor, es muy grande. La responsabilidad, Dios Todopoderoso, que has puesto sobre los pastores a quienes tú has designado, sobre también, Señor, los padres de familia, también sobre los solteros, Señor,
Es una tarea muy grande. Una tarea, Señor, muy compleja. Pero que mirando al pastor de los pastores, Señor, podemos contemplar a aquel que dio su vida por las ovejas. Señor, si hay entre nosotros alguno que no ha nacido de nuevo, te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu le convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que puedan venir, Señor, a esa santa gracia de Dios y para que puedan estar en esta unidad del cuerpo de Cristo. Señor, por amor de tu precioso y santo nombre, sustenta a tus ovejas, oh Señor. Sustenta, Señor, a aquellas que están, Señor, a tu cuidado. Cuídalas, Señor, protéjalas. Señor, levante pastores que se preocupen, Señor, de las ovejas. Que tengan una relación íntima contigo, Señor, y que te amen. Y que así como te aman, amen también a las ovejas. Señor, te ruego por los padres de familia que están en este lugar. Te ruego, Señor, por los que también serán padres. Señor, te ruego que les des el temor que ellos necesitan para que comprendan la realidad de lo que ser padre de familia significa. Señor, tú le has dado a cargo una familia por quien velar, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Y no como teniendo señorío de ella, no por fuerza, sino con ánimo pronto. Señor, te ruego que los padres de familia podamos reconocer, Señor, nuestros pecados y arrepentirnos de nuestro mal para así ser responsables con este llamado que tú nos has dado. Gracias, Señor, por lo que hemos podido aprender en este capítulo, Señor, de Zacarías. Señor, el pastor bueno, el buen pastor, pero también el pastor insensato. Queremos, Señor, hallar el perdón por medio de tu amado Hijo. Todas las veces, Señor, que te hemos despreciado, Señor. Todas las veces que hemos despreciado el consejo, Señor, y la guía. Todas las veces que hemos despreciado, Señor, esta santa palabra de verdad. En el nombre de Jesús, queremos hallar tu perdón, oh Padre. Amén. Vamos a cantar el Salmo 23. Salmo 23, amado hermano, en nuestro salterio, para así estar rogando. Es Jehová mi pastor atento. Cántelo con entendimiento, cántelo de todo corazón. Este cántico, este himno, este salmo a nuestro Dios. Es Jehová mi pastor atento. Salmo 23. Es Jehová Dios mi pastor atento, nada me faltará en ningún momento. Me hará yacer en los lugares vastos, en donde abundan delicados pastos. Junto a
del Señor. Señor y Dios Todopoderoso, te ruego, Señor, que bendigas y que guardes a tu pueblo. Te ruego, Padre, que tengas misericordia de tu pueblo. Te ruego, Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y que el Señor alce su rostro sobre nosotros y nos dé paz. Te ruego, Señor, que bendigas a tu pueblo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga, amados hermanos, y que tengan un muy fin día del Señor.